Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Todos los que nos siguen en estos webinars que semana a semana como empresa consultora hemos decidido llevar como un aporte a la comunidad empresarial, a la comunidad cuencana y al país en el marco de afrontar esta crisis o esta emergencia sanitaria que tenemos por el COVID-19. Gracias de nuevo a los que se van enlazando poco a poco y sobre todo, gracias por estarnos preguntando, estar participando en estos webinars, estar consultando con nosotros y permitirnos llegar a sus casas a través de estos medios digitales, que son la forma en el hoy por hoy de tener cercanía, de estar informados y de sobre todo, plantear nuevos modelos de negocios. El día de hoy, el objetivo es llegar con estrategias psicológicas para que las futuras semanas, de una vez que hemos abordado los temas relacionados a planificación empresarial, a estrategias de digitalización, a criterios de negocios que se están manejando, plantear nuevos esquemas a ustedes, señores empresarios, a ustedes de la comunidad cuencana, que están ya por tomar sus decisiones o ya las están tomando en el marco de su entorno empresarial y sobre todo están con la idea de ejecutarlas, de ya llevarlas al espacio físico, de ya darlas, ya poner el pie en el acelerador y sobre todo de mantener un esquema de sostenibilidad empresarial. Estamos viendo que se van conectando nuestra comunidad. Muchas gracias de nuevo. Muy buenas tardes y voy a dar inicio con una pequeña presentación sobre el esquema que vamos a plantear en esta semana y sobre las estrategias que tendremos, pues, ofreciéndoles el día de hoy a todos los que están asistiendo. Gracias por compartir nuestra pantalla. No se olviden que dentro de estos pequeños conversatorios o webinars que estamos llevando como consultora, abrimos a toda la comunidad el enlace a través de chat, abrimos los espacios para que ustedes puedan generarnos consultas, para que puedan darnos su opinión y sobre todo para que podamos interactuar durante esta época o durante estos espacios. Muy bien, el día de hoy, nuestro webinar número 6, estrategias psicológicas en el ámbito laboral frente al COVID-19. La expositora invitada es la psicóloga Tatiana Patiño y en este marco lo que pretendemos como empresa es generar un desarrollo organizacional. Acrisolar, con 25 años en el mercado, está impulsando la gestión de las empresas cuencanas, de las empresas a nivel nacional, a través de sus 5 ejes de la sostenibilidad empresarial, del desarrollo organizacional, de sus modelos de gestión, de la formación continua y del crecimiento comercial. Todo ello apalancado en sus tecnologías y transformación digital. Dentro de este marco, hoy nos enfocaremos en el desarrollo organizacional, que a través de algunos temas, de algunas charlas, hemos venido durante estas semanas eh, impulsando ideas, impulsando criterios, conceptos, para que ustedes puedan cogerlos y asentarlos a su realidad y sobre todo plantear las mejores estrategias suyas, esas propias que en base a su realidad puedan funcionar en este nuevo entorno. ¿Y por qué eso? Pues nos encontramos alcanzando imposibles. Como muestra la lámina que he preparado para ustedes, al parecer todo este futuro actualmente se ha vuelto incierto. Digo al parecer o digo aparentemente porque las condiciones son muy cambiantes y dentro de esa óptica, la realidad se nos ve opacada. La realidad que teníamos hace unos 50 días, unos 40 días atrás, se nos ha opacado ostensiblemente. Y con esto, pues, con estas condiciones cambiantes, lo que estamos queriendo es prepararnos. Prepararnos de la mejor forma posible, con la información que esté al alcance, con las estrategias que estén al alcance, con el enfoque económico que tenemos, con nuestra realidad, prepararnos a afrontar, a retomar nuestras actividades de la mejor forma posible. Si bien desde hace 40, 45 días nuestra realidad cambió, hoy en día es parte de lo que estamos haciendo. Y ha venido, pues, no por unos días más, sino ha venido a quedarse.
y esta realidad tenemos que afrontarla. ¿Cómo? Es necesario, estimados participantes del día de hoy, generar una adaptación inevitable. Hay que adaptarnos. Hay que adaptarnos, hay que reestructurar estrategias, hay que aportar nuevas ideas, hay que informarnos, sabiendo que aunque esta realidad que hoy en día tenemos es la que nos toca vivir, no es un esquema temporal, es decir, no durará para siempre. Y en esa estructura, en el no durar para siempre, nos debemos preguntar cómo nos estamos preparando. Como Acrisolar, el día de hoy queremos aportar desde el desarrollo integral con la participación de Tatiana. Ella es psicóloga clínica formada en mecanismos de protección en el marco del sistema de protección integral, en primeros auxilios psicológicos ante COVID-19, salud mental y teleasistencia. Con estos criterios, con este antecedente, quiero dar la bienvenida a Tatiana y enlazarnos con ella para que después de su presentación podamos además abrir una ronda de preguntas en la que podamos interactuar, solventar sus dudas como ya es costumbre y sobre todo generar una retroalimentación en pos de lo que queremos alcanzar hacia el futuro. Tati, muy buenas tardes, bienvenida a este foro y muchas gracias por aceptar la invitación. Parece que no se escucha, Tati. Déjame ver, no. Pequeño problema de audio, ya revisamos. Está sin audio. Capaz soy yo. Déjame ver si soy yo. Me ayudan ahí nuestros usuarios, por favor. Yo, si estamos escuchando, me dan una retroalimentación ahí. Veamos. Hola, ¿me dejas ver? Revisamos tu micrófono, por favor. Por favor, si puedes retirarte los audífonos, Tati, porque de pronto es una connotación del y el micrófono. Desconectar. Probemos ahí. No, creo que está en mute. Revísale, por favor. Son a veces las desavenencias del teletrabajo, no te preocupes, revisemos con paciencia. Si nos están retroalimentando, muchas gracias a Mercy, Alicia por conectarse. Artex dice que se escucha solo mi voz, como es melodiosa, entiendo que están agradecidos en este momento de escucharme solo a mí. Pero revisemos, eh, por favor, si puedes hacer la salida de la pantalla y de nuevo el ingreso, con eso te enlazamos desde el controles. Perfecto. Bueno, mientras se conecta Tati, entonces el criterio el día de hoy, como les decía, es buscar esas estrategias eh, más orientadas al esquema psicológico social. Tenemos mucha información al alcance a través de estos medios. Tienen ya un criterio de cómo está la crisis en el Ecuador. Tenemos información diaria de cómo están las directrices que nos está dando el gobierno. Tenemos un criterio muy fuerte de qué hacer en nuestra empresa, de pronto cómo retomar. Quizás ya están los miedos vistos sobre el enfoque de la continuidad empresarial. Estamos hablando de las restricciones económicas, de recursos, de tiempos, de capacidad. Tenemos todo eso en nuestro marco empresarial. ¿Cómo llevarlo y cómo, sobre todo, interiorizar desde un enfoque de liderazgo empresarial para que ustedes, señores empresarios, puedan, sobre todo, tomar las mejores decisiones, pero decisiones que sean un aporte también en el componente organizacional, un aporte para quienes son empleados,
para quienes son comunidad o clientes, stakeholders, clientes y proveedores, y quienes son familiares, socios o gente que está vinculada al tema empresarial. Ese es el entorno en el que vamos a abordar esta dinámica de webinar el día de hoy, con Tatiana sobre todo planteando ideas orientadas a decisiones, a salud mental, a estrés, dentro del enfoque que nos está generando el COVID-19. Creo que ya le tenemos por aquí. Muchas gracias a Andrea Ulloa por estar conectada, a Dianita Cambisaca, a Fer, muy buenas tardes, David, qué gusto que estén conectados. De nuevo les insisto, este es un aporte que como empresa consultora estamos haciendo a nuestra comunidad empresarial. Por favor, no duden en hacernos llegar todas sus dudas a través de los chats, de los enlaces de WhatsApp. Bienvenida. Ahora sí me parece que está ya todo en orden el audio. Tati, ¿me respondes? No, no se escucha el audio. No se escucha el audio. Bueno, y en este cúmulo de webinar, el día jueves también a las 4 de la tarde, estaremos con un tema muy importante que es la adaptación organizacional. Ya este tema del día jueves, que también les pedimos estén pendientes, estará con un enfoque de reestructuración organizacional para afrontar la crisis. Tati, te escuchamos ahora sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si ahí ya se me escucha. Muy bien. No, ¿se escucha ya? No, creo que no. Sí, ya se te escucha. Está muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, Tiene la palabra. ahora sí, una vez solucionados estos problemas tecnológicos, saludar a todas las personas que están presentes hoy con nosotros, agradecer por la invitación y no sé si ya se está compartiendo la pantalla y pueden ver la presentación. No se comparte. Ve al frente y ve cuando esté compartida. Señalas y ya sabes. Bueno, me parece que ahí ya estamos con la presentación y con el audio, si es que me confirman. Listo. Entonces, vamos a comenzar con el tema. Como les decía, para mí es un gusto compartir esta pequeña charla con cada uno de ustedes. Me parece que todos los que estamos en este proceso de adaptación, como dijo Daniel, y de aprendizaje también y desaprendizaje al mismo tiempo, estamos interesados no solo en el tema económico y laboral, siendo este un eje fundamental, sino también en el desarrollo integral de nosotros como seres humanos y de la comunidad más cercana a nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, hoy hemos planteado este tema denominado estrategias psicológicas en el ámbito laboral. Y esta presentación va a estar estructurada en tres partes. En una primera instancia, lo que vamos a hacer es abordar la problemática, pero ver esta problemática, cómo afecta a la estructura del desarrollo del ser humano, cómo afecta esta situación actual al psiquis del ser humano, qué nos genera, qué nos provoca. Desde este ámbito, en una segunda parte, vamos a hacer una relación bastante práctica e importante, me parece a mí, de el tema de salud con el tema de productividad. Y finalmente, daremos unas estrategias prácticas tanto en el ámbito del autocuidado del líder empresarial como estrategias para abordar el equipo dentro del ámbito laboral, dentro del ámbito organizacional. Entonces, muy bien, como dijo Daniel, esperamos que esto sea bastante dinámico, que podamos hacer preguntas al final de esta charla y pues ir respondiendo cada una de las situaciones que se vayan presentando en el transcurso. Y con ello vamos a comenzar. Bueno, actualmente estamos viviendo, todos sabemos, una crisis sanitaria sumamente compleja. Una crisis que ha obligado al sistema, a los gobiernos y a los diferentes países a tomar medidas
han hecho una ruptura gigantesca en la rutina de cada una de nosotros. Medidas como el tema del aislamiento, del alejamiento social, son medidas que han atacado principalmente a nuestras rutinas. Es decir, se ha creado un cambio drástico en nuestras rutinas que obviamente van a generar consecuencias en nuestra salud mental. Y de hecho, hay varias cifras y varios esquemas sobre este tema. Y, por ejemplo, la OMS estima que cada 5 personas padecerá una afectación mental. Esto es el doble que en circunstancias menores. Y asimismo, existen estadísticas que mencionan que el 73% de la población va o está experimentando cambios en su estado de ánimos, cambios como irritabilidad, trastornos del sueño, de la alimentación, entre otros. Pero ¿cómo afecta todo esto a la estructura del ser humano? Y aquí es importante mencionar y tener presente que el sistema en el que vivimos nos evalúa, nos etiqueta y nos da una función en relación con el nivel de productividad que tenemos, con el nivel de eficiencia, con el nivel de eficacia, con los títulos y las cosas y nuestro nivel de trabajo. Ahora, en este momento actual, cuando todo eso se derrumba, sin duda va a crear una desestructuración en todas las esferas del ser humano. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no es solo un ataque al tema económico y laboral, sino y va a influir en el tema de todas las esferas, ya sean sociales, personales, familiares, afectivas, y esto deja al hombre o al ser humano sin piso, sin una estructura clara de lo que realmente está pasando. De hecho, varios autores señalan y manifiestan y reafirman que esta situación es un acontecimiento traumático masivo, uno de los más grandes de la historia en comparación con cualquier otra por su dimensión geográfica. Entonces, visto desde esta problemática y de todo lo que he mencionado anteriormente, si nosotros escaneamos nuestro esquema de emociones, nuestro conjunto de emociones, sin duda cada uno de nosotros en este momento o en algún momento sentimos miedo, incertidumbre, pérdida del control, entre otras. Y en general hay un sinnúmero de emociones que se van presentando en lo largo de esta situación, pero yo he partido de estas 3 y las he puesto en esta lámina porque realmente son las que, primero porque son las que más se están presentando y segundo porque van a tener el entendimiento de esto, nos va a dar una relación directa con lo que vamos a ir hablando más adelante. Entonces, por ejemplo, el tema del miedo. El miedo es una emoción adaptativa, es una emoción que nos prepara tanto física como psicológicamente para responder a los estímulos del medio ambiente. ¿Qué sucede cuando esta emoción se convierte en una emoción disfuncional? Lo que pasa es que genera un sinnúmero de cambios fisiológicos, neurológicos, que van a generar una paralización del organismo. Y al generar esta paralización del organismo, lo que vamos a tener es que va a influir negativamente en nuestra toma de decisiones. Nuestras decisiones van a ser mucho más irracionales, van a ser impulsivas y sin duda va a afectar en un sinnúmero de cosas que se vienen más adelante. Asimismo, el tema de la incertidumbre y de la pérdida de control. Los seres humanos, por naturaleza, necesitamos tener certeza de las cosas. Necesitamos tener el control de los diferentes estímulos y situaciones que van teniendo. ¿Por qué? Porque eso permite buscar en nuestro interior las herramientas que tenemos, así como en el medio, estrategias para poder prepararnos y poder afrontar. Entonces, tanto nuestro esquema desde el ámbito del sistema, de cómo nos ha englobado y cómo nos ha etiquetado, así como desde el ámbito emocional, se encuentran desestructurados. Completamente. Y bueno, la pregunta, una vez mencionado todo este tema de la problemática
de las emociones es qué podemos hacer con estas, no para dejar de sentir lo que acabé de mencionar o para poder controlar si es que se acaba o no el tema del virus, sino qué podemos hacer para cuidarnos y cuidar a nuestra comunidad. ¿Qué podemos hacer para desarrollar nuestra asertividad, que es una capacidad del ser humano para adaptarse a los distintos cambios? ¿Qué podemos hacer para, en medio de esta explosión de emociones, de esta situación sumamente estresante para todos y para todas, tener herramientas que nos permitan afrontar lo que estamos viviendo y lo que va a seguir pasando? Y aquí es importante mencionar y recordar que en los momentos de incertidumbre, en los momentos de preocupación, lo fundamental van a ser los grandes detalles. Los pequeños detalles van a ser los que generan grandes diferencias en todos los aspectos de nuestra vida. Y desde ese qué hacer es que vamos a comenzar con esto. Apoyándonos en nuestras iniciativas, a Joao Fares, Cecilia, a Pablo. De pronto las connotaciones del teletrabajo juegan en ciertas instancias
en contra. A veces la conexión se satura y esos son temas que, pues, que como empresarios tenemos que revisar. Vamos a esperar unos segundos, me disculpan ustedes, que ya Tati se vuelva a conectar y con esa conexión retomamos el tema. Gracias de nuevo a Titi Ordóñez, a Anabel Barahona por estar presentes, a Katy, muchas gracias desde los amigos de Helados La Tienda que siempre nos están dando su apoyo y empresas como estas, de clientes de muchos años, clientes que empezaron en sus casas, que empezaron con sus papás, con sus abuelos, son a los que les estamos dirigiendo estos temas, son a los que les invitamos que no se rindan, les decimos que continuemos, que busquemos las mejores estrategias para seguir hacia adelante. Tati, estás ya en línea. Estoy en línea de nuevo, muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Listo, seguimos en las cosas que justamente nos están pasando con el tema de la tecnología. Para esto mismo sirven todas estas herramientas para poder afrontar estas situaciones, adaptarnos rápidamente, ser resilientes y continuar con lo que estaba planificado. Y bueno, vamos a comenzar con esta lámina nuevamente, porque no sé hasta qué parte se me escuchó, pero yo les decía que uno de los puntos fundamentales dentro de esta crisis y para el qué hacer y el solventar todas las situaciones que nos están pasando es sensibilizarnos sobre el tema de la salud y crear una conciencia social sobre la importancia de la misma. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer ahora es dividir estos dos términos. Vamos a ver qué es salud, qué es productividad y cómo influye el uno en el otro para ir creando esta conciencia social, la importancia que tiene cada uno de los elementos que forman al ser humano. Entonces vamos a decir que salud, la Organización Mundial de la Salud la definió en el 2001 como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente como la ausencia de enfermedad. Y este término es fundamental porque es la salud vista como un estado de bienestar subjetivo, en el que influyen un sinnúmero de factores y no únicamente como hemos pensado durante años que yo tengo salud si es que presento o no una enfermedad, sino esto abarca una trayectoria integral de varios elementos. Y por otro lado tenemos qué es la productividad. Y la productividad, como ustedes conocen, es gestionar adecuadamente los recursos para alcanzar resultados esperados. Y aquí hay dos términos importantes que incluso yo mencioné al inicio, y es el término de eficacia y eficiencia. Es decir, la capacidad, por un lado, de realizar adecuadamente una función o una meta, y la segunda, cómo yo realizo esa situación, con qué tanta rapidez, optimización de recursos, entre otros. Una vez definidos estos dos términos, me parece interesante mostrarles algunas investigaciones y estudios que realmente a mí me parecen alarmantes. Y el uno es que, por ejemplo, en Inglaterra hay varios estudios que mencionan que los trastornos de ansiedad, de estrés y de depresión pérdida al año en tema de productividad. Y asimismo, que el coste para el empresario por la pérdida de productividad debido a los problemas mentales es mayor que cualquiera de la mayoría de otros problemas de salud. Es decir, que en el tema empresarial, el tema de salud representa un coste sumamente grande para las empresas. ¿Y por qué nos preguntamos esto? ¿Por qué representa tanto? Si normalmente el tema de ansiedad, el tema de estrés, de depresión, es un tema tabú, es un tema del que no se habla, es un tema del que incluso se tiene miedo. Es más fácil para un empleado pedir permiso para irse al médico, hacer un examen de sangre, que pedir permiso al jefe, al empleador, para ir donde el psicólogo o ir a un tratamiento psicológico. Y bien, de trastornos mentales
lo que generan en el ámbito y en el ámbito laboral es que influye directamente en sus capacidades cognitivas, por ejemplo, a mayores niveles de ansiedad, a mayores niveles de estrés, a mayores niveles de depresión, las capacidades cognitivas disminuyen, menos atención, menos memoria, menos capacidad de respuesta, menos capacidad para afrontar las situaciones, para la toma de decisiones, para adaptarnos al medio. Por lo tanto, el nivel de salud está directamente relacionado con el nivel de productividad. A mayores niveles de salud, a mayor sensación de bienestar subjetivo, mayores niveles de productividad a nivel empresarial. ¿Y por qué? Porque la salud ayuda a la persona a tener ese estado, esa sensación de bienestar, ayuda a que la persona, que el ser humano, pueda afrontar las circunstancias cambiantes y difíciles mucho más rápida. Y eso se torna sumamente importante en momentos de crisis sanitaria, momentos de crisis en general. Muy bien, una vez sentados y creado una conciencia social sobre este tema y la importancia que tiene la salud y ver lo que tiene en la productividad, eficacia y eficiencia de nuestros trabajadores, vamos a ir al segundo punto, ya la segunda estrategia. Y lo segundo es el tema de los objetivos. Algo sumamente fundamental. ¿Qué es un objetivo? El objetivo es el motor del ser humano. Nos llevan, es lo que nos impulsa, son las metas que tenemos a corto, mediano y largo plazo. ¿Y qué es lo fundamental de los objetivos? Lo fundamental de los objetivos que nos permite anclarnos a un momento, nos devuelve la estructura que se nos está quitando con todo este cambio de rutina. Entonces, lo importante en el tema de los objetivos es que reestructurar, readaptarnos, modificar los objetivos que teníamos. Es decir, que en este momento no es tan saludable vernos como objetivo ser la primera empresa del año, ser la que tenga, pero sí podemos plantearnos de organización que cuando esto termine, porque es momentáneo y sin duda va a terminar en algún momento, salgamos como organización, como empleadores, como empleados, como trabajo de equipo, en las mejores condiciones posibles, tanto como psicológicas, porque eso nos va a permitir afrontar y adaptarnos mucho más rápido a las nuevas rutinas que se van a ir creando con el tiempo. Y aquí dentro de los objetivos, es importante que cuando los planteemos, que cuando nos sentemos a escribir nuestras metas, tanto en el ámbito personal como laboral, tengamos presentes que estos tienen primero, al menos, y sobre todo en estos momentos, estar centrados en el aquí y en el ahora, es decir, en la situación actual. Deben ser claros, deben ser precisos y deben ser medibles. Son características fundamentales para plantear los objetivos. Y asimismo, yo les he puesto aquí unas pequeñas palabras que mencionan que si hay perturbación, también habrá recuperación. Y esta recuperación va a depender de cómo planteemos nosotros nuestros objetivos y lo que hagamos en este momento presente, en el aquí y en el ahora. Lo que hagamos ahora va a ser determinante para nuestra productividad, nuestra eficiencia o nuestro despertar a mediano y largo plazo. Una vez mencionado el tema de la sensibilización frente a la importancia de la salud y de la mano con la importancia del establecimiento de los objetivos, y el uno es que va de la mano y van a complementar los dos primeros, que son el tema del autocuidado o estrategias personales y de líder empresarial.
Algo que yo siempre menciono cuando doy este tipo de charlas o cuando tengo la oportunidad de interactuar con las personas, es que es muy importante decir que va a ser un día bueno, darme ánimos. Es importante, es un factor importante dentro de nuestro desarrollo. Sin embargo, eso no basta. Lo fundamental es actuar. Y para actuar tenemos que tener herramientas claras para que luego se genere en un hábito y ese hábito mande mensajes a nuestra estructura cerebral, a nuestro psiquis y nos permita tener una mayor sensación de bienestar que va a influir en nuestra toma de decisiones, nos va a permitir ser más creativos, ser más objetivos y por ende eso va a influir positivamente en nuestro desarrollo, no solo personal, sino en este caso también organizacional. En este momento voy a hacer una pequeña pausa para cambiar la presentación. Espérenme unos segunditos. Muy bien. Bueno, continuamos con la pausa en la presentación hasta que Tati cargue de nuevo. Saludos cordiales, dice Cecilia Orellana, María Gabriela Martínez, muchas gracias por ese saludo, por estar presente. Sí, sabemos que estamos con un pequeño problema de transmisión, pero muchas gracias por estar pendientes. Dice grande ñañita, le dice Anabel, muchas gracias por los comentarios y sobre todo por estar participando. Les invitamos de todas formas a mantener sus dudas pendientes, por favor, porque después de que Tatiana concluya la presentación, abriremos un pequeño foro, unos 10 minutos, para que nos retroalimentemos. Estamos viendo el enlace de objetivos, perdón, la temática objetivos, apuntar, asentar los objetivos y en esa problemática, sobre todo, que nos permita visitarnos hacia futuro, les impulsamos a ustedes, señores empresarios, a ustedes, comunidad de Cuenca, de que vayamos cogiendo estos tips. No todos sirven a todas las organizaciones, no todos son la solución. Hablábamos en otros talleres, aquí no hay una varita mágica que nos pueda decir por este camino va. Ustedes tendrán que irse adaptando. Por eso, adaptando y buscando los mejores resultados o estrategias para su empresa. Por ello es que nosotros aportamos este cúmulo de información para que de lo que pueda servir, de lo que pueda ser viable adaptar a sus organizaciones, lo hagan. Hay tantos datos, tantos criterios, tanta información sobre las que ustedes como empresas deben trabajar, tanto puertas adentro con sus trabajadores, con sus niveles administrativos, operativos, como puertas afuera con el nivel de clientes, proveedores y la cadena productiva también. El criterio es que generemos la mínima pérdida posible o generemos el mínimo impacto, para no hablar de pérdidas, el mínimo impacto en nuestra organización. Sé que ustedes han hecho los esfuerzos hasta el momento para resistir estos 40 días. No es fácil, no es una tarea fácil y menos para la proyección que se nos viene a fin de mes. Pero Tati decía algo muy claro, ¿no? Los objetivos cambiaron. Si yo propendía a inicios del año tener un incremento de ventas, si yo propendía generar una estructura organizacional con ventas en un presupuesto, con unos techos, con un criterio de empresa,
Ahora es necesario generar un cambio, saber que nosotros estamos en una óptica en la que no nos va a ser posible alcanzar esos criterios. Gracias a Giovanni por estar presente. Dice, frente al COVID estamos en un proceso de ensayo-error. Esa es la gran realidad. Y por eso es que hay que sentar los pies en la tierra. Con estas estrategias, lo que propendemos es asentar los pies en la tierra. No pecar de optimistas y tampoco de pesimistas. Más bien buscar esa línea que nosotros podamos definir claramente lo que vamos a hacer y lo que vamos a conseguir en este futuro cercano. Tampoco vamos a poder planificar, como hablábamos con nuestros colegas hace una semana, planificar los futuros 2, 3, 5 años como hacíamos anteriormente. Las barreras de la emergencia sanitaria propia de cada gobierno, adicionalmente las directrices de las secciones, de los COEs cantonales que ahora se han dispuesto desde el local, son las que nos podrán servir de insumos de entrada para ir adaptando esa planificación o esos criterios para el avance. Básicamente lo que es que ustedes puedan adaptar las condiciones que nos rodean actualmente en la actualidad de su empresa, de su organización, de su núcleo. Vuelvo a insistir, tener los pies en la tierra no es pecar ni de pesimista ni de optimista, sino más bien tener una visión clara de hacia dónde vamos a ir y qué vamos a lograr. Perfecto, vamos a arrancar la empresa. Hay algunos empresarios que sin duda han decidido, o pequeños negocios que sin duda han decidido cerrar sus actividades. Esa es una decisión dolorosa, pero es una decisión que hay que aprender a aceptar y tomarla. Asimismo, para los futuros cambios que se vienen, las empresas que todavía están en la lucha permanente tienen que buscar esas estrategias. Vamos a continuar con esta plantilla, vamos a continuar con estos objetivos, ya no vamos a alcanzar ese presupuesto de venta, alcanzar este otro de acá o simplemente generar mínimas pérdidas. Cristian, muchas gracias por tus saludos, qué gusto que estén conectados. De nuevo a quienes se manifiestan a través de nuestras redes, les indicamos que nuestra comunicación, nuestra oficina virtual como consultora está abierta. No hemos parado las actividades, tenemos contacto a través de WhatsApp, a través de nuestros correos, a través de las redes sociales para resolver cualquier duda o cualquier necesidad que ustedes tengan. Estamos a las órdenes siempre y sobre todo tratando de llevar nuevos temas, criterios que les permitan a ustedes buscar esas herramientas que les servirán a la postre para estructurar su camino. Hay muchos caminos y como dice la frase, pues caminante se hace camino al andar. Así es que hay que dar el primer paso con miedo, no, hay que darlo. Y en esta óptica, en esta parte final de la charla con Tatiana, se generarán esas conclusiones, objetivos, organizaciones, todo lo que implica el enfoque psicológico que pueda afectar su entorno para continuar de una mejor forma. Bueno, Tati, ¿cómo va esa conexión? Bueno, parece que hoy día nos jugó una mala pasada, sin embargo, vamos a tratar de sacar el mejor provecho de esto y vamos a hacer un pequeño hilo para llegar a esto sumamente rápido. Muy entrecortado, quizás podemos hacer un paro, unos 30 segundos, ya nos hemos tomado el tiempo para cambiar de computadora quizás y abrir la presentación. Gracias a María Elena por estar pendiente también. Nos recuerdan siempre nuestros amigos y familiares que esta es una empresa de modelo familiar, en la que como empresarios hemos luchado por llevar el equilibrio entre hacer empresa y mantener el núcleo familiar. Creo que esa es la óptica de muchas de nuestras empresas cuencanas que han buscado esa innovación, ese crecimiento en el mercado y es lo que nos va a ayudar, sobre todo en esta crisis. Esos lazos son la base que nos van a ayudar a proyectarnos. Les decía que también el día tendremos otra charla con la psicóloga Gisela Feijó de adaptación organizacional, que les invito también nos sigan y para la siguiente semana otros temas que siempre van a estar orientándose a las particularidades o realidades y directrices que nos están dando
los gobiernos de nuestro país. Es importante considerar que los criterios, es importante considerar que el tiempo es corto, el tiempo apremia. Por tanto, los criterios que ustedes recojan no son nada sin su aplicación. Señores empresarios, tienen que empezar a dar ese paso, tienen que empezar a gestionar la aplicación pertinente para que en los próximos semanas, meses, podamos ver esos resultados, podamos ver a estas empresas caracterizadas por la lucha continua, batallando para ser sostenibles en esta época de crisis. Muy bien, vamos a dar la última parte de la introducción, perdón, la última parte y enseguida abriremos el espacio para las preguntas. Bueno, les decía que superando el tema de los problemas tecnológicos que hemos tenido, vamos a hacer un pequeño hilo conductor para no perdernos de lo que estábamos haciendo. En una primera instancia hablamos sobre la problemática, cómo esto afecta en todas las esferas del ser humano, las emociones que nos genera, qué significa cada una de ellas y por qué la importancia y la relación de salud y productividad. ¿Por qué desde esa óptica es necesario primero sensibilizar a la ciencia social sobre la importancia de la salud organizacional como primera instancia? Como segundo punto, establecer los objetivos de una manera clara, precisa, pero centrados en el momento actual, en la situación actual, y teniendo presente que esta es una situación momentánea y que los que mejores actúen de esta manera van a poder pasar. Y finalmente el tema de las herramientas y del autocuidado del líder. Entonces hablábamos que en el tema del líder, de la persona que está dirigiendo la organización, va a transmitir luego estas mismas estrategias y algunas otras más únicamente en el tema organizacional, son fundamentales. Y les decía que es fundamental, una mente positiva es importante, levantarse todos los días, decir hoy va a ser un buen día, decir hoy lo voy a hacer, es importante dentro del desarrollo humano. Sin embargo, no basta. Es necesario que actuemos, que generemos acciones que se conviertan en un hábito, manden mensajes a nuestro psiquis, a nuestra estructura psicológica para alimentar nuevos procedimientos, alimentar nuevas estrategias, para alimentar nuevas formas de afrontar, nuevas formas saludables de afrontar las decisiones. Y desde esta óptica hemos planteado esta tarde 4 estrategias claras para el líder. Y se denomina soluciona tus problemas y libera tu mente. Soluciona tus problemas y libera tu mente no nos va a tomar mucho tiempo, es sumamente concreta y solo necesitamos coger papel y lápiz. En estos momentos tenemos en nuestra cabeza una montaña rusa. ¿Qué hacer con la economía? ¿Qué hacer con la empresa? ¿Qué hacer con el hijo que está todo el tiempo en casa? ¿Qué hacer con nuestra salud? ¿Qué hacer con muchos pensamientos, muchas situaciones dan la vuelta a nuestra cabeza? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Porque ahí, en ese mismo momento, tenemos los pensamientos, ahí mismo queremos actuar, ahí mismo queremos tomar decisiones. Entonces, lo importante de esta estrategia sencilla es coger papel y lápiz, escribir todos esos elementos en la mente, luego leerlas y priorizarlas, jerarquizar cada una de ellas. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es necesaria en este momento? ¿Cuál necesita que sea abordada rápidamente y cuál puede esperar? Y en cada uno de esos pensamientos preguntarnos, ¿podemos controlarlos? Sí, no. Si es sí, ¿qué hacer para controlarlos? Por ejemplo, en tema de salud, si hay tengo miedo a enfermarme, ¿puedo manejar eso? Puedo tomar medidas, sin duda. Puedo lavarme las manos, puedo tener precauciones como usar la mascarilla, tener claros los protocolos, usar información veraz, en base a diferentes esquemas. Entonces, esta es una de las herramientas que son muy importantes y que nos van a permitir tener una sensación y prepararnos para lo que
está sucediendo. La segunda es elaborar un plan de contingencia y va de la mano directamente con esta estrategia. Esta mente práctica genera una sensación de control. Lo importante aquí es tener presente que el objetivo fundamental de esta técnica es estar preparados, mas no obsesionarnos con esas ideas. Y lo importante de esta técnica es que ataca esas emociones justamente de incertidumbre y pérdida de control. Por lo tanto, nos genera lo opuesto. Nos genera una sensación de control y una sensación de tranquilidad y va a disminuir los niveles de ansiedad y los niveles de nerviosismo. ¿Por qué? Porque el plan de contingencia, rápidamente les voy a explicar, tiene que ver con las aristas del ser humano. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el área de salud, tenemos el área de economía, tenemos el área personal. ¿De qué se trata este plan de contingencia? Este plan de contingencia se trata de escribir en cada una de esas aristas que acabo de mencionar. Por ejemplo, en la salud, tengo amigos doctores que me pueden ayudar en caso de que tenga el virus. Estoy preparada en casa con elementos que necesito. ¿A qué clínica voy a ir? ¿A qué número tengo que llamar? ¿Qué protocolo tengo que seguir? Por ejemplo, en el tema económico, estoy recibiendo un mensual, voy a tener de mes ese mensual. En caso de que no tengo redes de apoyo, ¿a quién puedo acudir para ayudar y solventar mis necesidades básicas en ese momento? En el tema personal, preguntas como, sin duda en otros momentos hemos atravesado por momentos de estrés, ansiedad, ver qué herramientas internas, recursos propios me sirvieron para afrontar estas situaciones similares o de alguna manera en momentos de crisis, como por ejemplo, cuando me da ansiedad, me sirve hacer ejercicios de respiración, meditación, hacer actividad física, leer un libro. Cuando tengo miedo, ¿a quién puedo llamar? Ese tipo de cosas nos van a ayudar a tener una sensación de control y atacar esas emociones que habíamos mencionado anteriormente. La otra estrategia es establecer una rutina. Y establecer una rutina nos ayuda de alguna manera a engañar a nuestro cerebro, nos da una sensación de adaptación. Y es muy importante en generar una rutina o establecer una rutina, tener presente lo siguiente. Primero, recordar que estamos en una crisis, no estamos en vacaciones y que es necesario establecer horarios, no porque pasamos todo el tiempo a casa, vamos a desestructurar absolutamente todo. Al contrario, es necesario tener horarios para la alimentación, para tener hábitos saludables, horas de descanso, horas de sueño. Por ejemplo, una forma es adaptar las rutinas que teníamos antes a las condiciones actuales, como que, por ejemplo, si yo antes elaboraba las reuniones de trabajo con mi equipo de trabajo, por ejemplo, a las 4 de la tarde, pues tratar y adaptar que en estas condiciones las reuniones se hagan a las 4 de la tarde. O si yo levantaba a desayunar a las 8 de la mañana, pues que el desayuno sea a las 8 de la mañana. Y asimismo crear espacios. Por lo general, en algunos lugares o espacios, lo que hacemos es que el cuarto sea para comer, para dormir, para trabajar, para leer, para hacer actividad física, para todo. Entonces, es importante este tipo de situaciones a la larga y más a un corto plazo. Genera una carga emocional sumamente fuerte, genera un desgaste emocional sumamente fuerte. Entonces, es importante establecer lugares para trabajar, para comer, para hacer la tarea con mi hijo, para tener reuniones, para organizar el trabajo. Y finalmente mantenerse activo. Realmente hay muchísimas investigaciones científicas sobre el impacto que tiene la actividad física en la salud mental de las personas, no solo en la salud física, sino en la salud mental y en el equilibrio emocional del ser humano. Y entendiendo la actividad física no únicamente como hacer ejercicios sumamente fuertes o hacer CrossFit, sino actividad física como eso que genera un desgaste de energía a través del uso de los músculos esqueléticos. Entonces, esto va desde bailar, hacer actividad dentro de casa, cocinar, caminar, todas esas actividades que son placenteras, que nos generan una sensación de placer. Y muy bien, una vez mencionado
mencionadas, estas 4 técnicas adicionales, vamos a pasar para ir culminando al tema organizacional. ¿Qué herramientas una vez como líder me siento más creativo, tengo una salud mucho más reconfortante, tengo estrategias para afrontar esos estresores, porque no por estar manejando una empresa, no por ser líder, por tener grandes responsabilidades, quiere decir que no voy a sufrir este tipo de emociones? Entonces, una vez que yo puedo controlar y buscar un equilibrio emocional en todas las esferas de mi vida, o al menos estoy tratando de encontrar ese equilibrio, entonces vamos a pasar al tema organizacional. ¿Qué hago yo dentro del tema empresarial para desarrollar mejores estados de salud que me van a su vez ayudar a tener mayor productividad? Y aquí la pregunta es, si es que somos líderes empresariales o tenemos una pequeña empresa, una grande empresa, los que nos están escuchando, o queremos comenzar a innovar, ¿qué tipo de equipo de trabajo queremos? Un equipo de trabajo en la que se caracterice por niveles grandes de ansiedad, por temor, por apatía, por falta de creatividad, o un equipo de trabajo en la que existan personas creativas, activas, proactivas, equilibradas emocionalmente. Pues si su respuesta es la segunda y queremos un equipo mucho más saludable, pues poner en práctica estas situaciones y las que voy a mencionar a continuación para ir terminando va a ser de gran ayuda. Y las últimas son en el tema organizacional. Y en el tema organizacional vamos a tener 3. No sé si se ve la última diapositiva. Bueno, les voy a hablar de las 3. La una es el análisis de las brechas. Sí, ahí estamos teniendo a las 3. La una es el análisis de la brecha. Esta es una herramienta sumamente práctica, es similar a tener un plan de contingencia, y esto ayuda a tener el tema de la colaboración, del trabajo integral y mancomunado dentro del equipo de trabajo. Entonces aquí es fundamental tener roles y expectativas claras. Si yo como líder quiero sacar adelante la empresa, pero mi equipo de trabajo lo único que quiere es que llegue fin de mes para que me den un sueldo o para salirme y buscar otra estrategia, pues estamos totalmente dispersos en las metas y en los objetivos, y sobre todo en los roles que tiene que hacer cada uno dentro, porque cada detalle cuenta. Eso es lo uno. Lo segundo aquí es que son esquematizar 2 extremos. Y el uno podría ser, por ejemplo, dar prioridades y escala de jerarquización, como había mencionado antes, en función de mis objetivos, de los objetivos que ya teníamos que haber planteado. Entonces, por un lado, quiero ser la mejor empresa del año, o quiero sostenerme con los recursos que cuento actualmente. Al responder esa pregunta, yo necesito tener información clara sobre el tema, información verídica, información científica, información necesaria para saber qué voy a hacer al respecto, establecer los mecanismos que voy a tener e identificar los riesgos que puede tomar una u otra decisión. Aquí es importante, como les mencionaba, tener claro el rol de cada uno de los participantes, y ayuda a tener esta sensación de trabajo de equipo, de bienestar y de un desarrollo integral. La siguiente, que va de la mano de esta, es las estrategias de comunicación. ¿Qué tipo de estrategia comunicacional queremos elegir dentro de nuestro grupo de trabajo? Y esto es fundamental, porque la forma en la que transmitimos los mensajes en este momento va a crear una gran diferencia. Y la estrategia es tener una comunicación asertiva, una comunicación que sea eficiente, veraz, que sea sincera. Generalmente las personas, cuando
transmitir mensajes y sobre todo en el tema empresarial queremos tratar de disminuir el riesgo, de hacerle un poquito más bonito, que no suene tan feo, que no genere tanto impacto, y realmente esto es contraproducente. Lo que realmente genera es todo lo contrario. Entonces es importante hablar con nuestro personal y con las personas que trabajamos de las cosas como se están dando, reales, sinceras, honestas, de manera directa, de manera eficiente, de manera asertiva. Es decir, expresar lo que siento, lo que pienso de una manera directa y siendo congruente con los actos que yo tengo. Y finalmente, promover y establecer el apoyo social. Este promover y establecer el apoyo social tiene varias aristas y es muy importante. Lo uno es dentro de la empresa, por ejemplo, en el tema comunicacional, mantener que las reuniones que se mantengan no sean tan esporádicas. Si tengo ideas sobre lo que voy a hacer o ya sé cuál es mi objetivo o claro las decisiones que voy a tomar, transmitir a mi equipo de trabajo cuáles van a ser las decisiones, pero también generar redes de apoyo a nivel organizacional y a nivel empresarial, entre las pequeñas y grandes empresas, entre amigos, entre familiares. Este es el momento en que promover y fortalecer esos lazos van a marcar grandes diferencias. Entonces, esta es una estrategia fundamental que se encamina con las tres que mencionamos anteriormente. Y finalmente, quería transmitirles el mensaje de si no puedes controlar lo que está pasando, intenta controlar cómo reaccionar a la situación. Ahí es donde está el poder. Es decir, que los pequeños detalles van a marcar grandes diferencias. Y lo que hagamos en este aquí y ahora, la importancia a la que le demos a nuestra salud mental, física y a todas las aristas que hemos acabado de mencionar, va a determinar cómo reaccionemos cuando esto se termine, como habíamos dicho, que es algo temporal, que se va a acabar, va a determinar no solo cómo vayamos tomando nuestras decisiones, sino también va a determinar cómo nos vayamos adaptando a los cambios que se van a ir dando en el transcurso de este tiempo. Así que les invito a ser prácticos en este sentido, a comenzar a dar importancia a este desarrollo integral, a estas estrategias concretas en cada uno de nuestros espacios y sobre todo el tema de nuestra salud mental. Eso sería todo. Muchas gracias por mantenerse con nosotros, por formar parte de esta pequeña charla y sobre todo por tenernos paciencia en el tema que, como digo, hoy nos jugó una mala pasada, así que muchísimas gracias a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias, Tati, por esa presentación. Sí, normalmente esos son cuadra por favor tu imagen. Esos son los síndromes del trabajo, que en un momento dado pues se nos cae la señal. Gracias a César, a Giovanni, si realmente salieron borrosas las presentaciones, por este caso a todos los usuarios les vamos a hacer llegar la presentación a través de las redes sociales, pondremos a disposición de ustedes y abrimos esta instancia para las preguntas, para un aporte a la comunidad sobre lo que les haya quedado de dudas, sobre lo que tengan de interés, para que podamos generar una participación mancomunada en procura de buscar buenas estrategias. De nuevo, mil disculpas, normalmente este tipo de cosas son parte del quehacer del negocio. Ojalá podamos replicar la charla, Tati, pero bueno, veo este rato está muy bien, ¿me escuchas bien? ¿Sí me escuchas, Tati? Sí, me escucho. Muy bien, me parece que está en mute tu micrófono al momento de hablar, por favor, quítale. Vamos a ver, tenemos una pregunta. Muchas gracias a Pablo, de nuevo, César, a todos por estar pendientes. Tras la presentación que acabas de hacer, hablamos de estrategias organizacionales, ¿no es cierto? Y el enfoque de objetivos. ¿Cómo asentarlo en la realidad de cada una de las empresas? O mejor dicho, ¿cómo asentarlo a una realidad particular desde tu óptica? Y buscar, como decías tú, el mecanismo de
de apoyo y consolidación de todos los que conforman la comunidad empresarial. Perdón, se me entrecorta mucho lo de la pregunta y no te pude entender bien. Bien, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, solo que se entrecorta mucho. Estás en mute, Tati. Por favor, tienes que quitar el mute para poder hablar. Sí, estoy ya sin el mute. Ah, muy bien. Listo. ¿Me escuchas? Sí, ahí lo escucho mejor. Perfecto. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo, que nos dicen, cómo generar la aplicación de estos objetivos al ámbito particular empresarial y sobre todo, contar con la participación de todos los que conforman la comunidad empresarial? Bueno, lo primero en el tema de los objetivos y de la colaboración, que son dos cosas, pero creo que es fundamental tener presente que en este momento, aunque cada uno tiene diferentes niveles de productividad, tienen diferentes metas, ya como el tema empresarial, en diferentes situaciones, lo importante es que me parece que a nivel organizacional y laboral, dentro de la comunidad, el objetivo principal ahora es mantenerse con los recursos y buscar nuevas formas. Entonces, yo creo que el tema del apoyo es teniendo este tipo de comunicaciones, tener una comunicación más sincera, colaborativa, apoyarnos. El tema de la competitividad no se puede quitar, sin embargo, en este momento hay que replantear qué es lo más importante y si es que nos podemos en temas de conocimiento, en temas económicos, entre las pequeñas y las grandes empresas, entre empresas amigas, creo que eso va a marcar una gran diferencia. Y por otro lado, el tema de los objetivos, es importante enmarcarlos en la realidad, como ya lo dije anteriormente, enmarcarlo en la realidad de cada una de las empresas, pero para plantear los objetivos primero tenemos que organizar nuestros pensamientos, nuestras necesidades y saber con qué recursos contamos. Entonces, es primero hacer un replanteamiento de todas las situaciones, escribir las cosas que necesitamos, priorizar y plantear los objetivos en base a esta realidad actual. Muy bien, muy claro, Tati, muchas gracias. Continuamos con un comentario. Nos dicen acá de nuestra comunidad, el inicio de labores es en una pequeña empresa y luego de cumplir un periodo de aislamiento preventivo, poco se ajusta a las expectativas que planteaba el empresario. Aquí es donde se puede generar un amplio espacio de asistencia psicológica. En el criterio de las relaciones, del estar, como decías tú, hay que generar conciencia en cada una de las instancias como persona para poder afrontar el camino. Además de las ideas que nos daba con mucha consistencia, ¿cuál crees que podría ser el camino al día de hoy para un empresario, para poder dar ese camino, para quitar esos miedos, esa resistencia, esa frustración que de pronto estamos teniendo? Bueno, yo creo que ahí hay que tener presente algo, y es que todavía estamos enfocándonos, por ejemplo, en esto de la asistencia psicológica, en la salud, en el momento en el que salgamos, cuando algunas de las decisiones gubernamentales se levanten, pues hay que tener presente que hay que comenzar ahora. Estas estrategias no son para cuando salgamos o cuando se termine el COVID o cuando ya tengamos un mayor contacto con las personas. Este momento, estas estrategias son para ponerlas en práctica desde ahora, porque el momento que podamos salir, mientras más estemos enfocados en nuestro autocuidado, vamos a tener mayor facilidad para adaptarnos a eso. Entonces, ya lo mencioné antes, pero voy a repetir este punto, y es que mientras en mejores condiciones estemos, tanto físicas como psicológicas, como económicas, en base a todas nuestras posibilidades, cuando salgamos va a ser mucho más fácil irnos adaptando y afrontando lo que se venga. Entonces, el punto sería comenzar desde ahora. ¿Qué comenzamos a hacer ahora? Planteemos nuestros objetivos.
comencemos a comunicarnos asertivamente con la gente, comencemos a escuchar lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando, comencemos a priorizar las situaciones sin pensar en un futuro lejano, sin pensar en que me contagio, sino pensando en que estoy bien, tengo una empresa, no sé qué hacer, pues comencemos a actuar y ver qué puedo hacer, comenzar desde disminuir gastos, por ejemplo, desde hablar con mi personal sobre lo que va a pasar, sobre establecer protocolos necesarios en el tema de salud. Entonces creo que los pasos son pequeños. Lo importante ahora es reactivar nuestra mentalidad y nuestros esquemas a este ahora, y este ahora es comenzar desde lo más pequeño. Voy a leer, tengo aquí una pregunta más. A ver, tengo dos preguntas. La una es, ¿cómo realizar estrategias para mantener al cliente sin el estrés de contagio y de la capacidad adquisitiva? Pues bien, y esta es una pregunta muy importante. Muchas gracias, Gabriela, por tu pregunta y por el interés. Realmente las estrategias de primera mano en este momento es el tema de la psicoeducación y el tema de qué información estamos transmitiendo. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque influye en muchos aspectos, el tema de la sobreinformación, el tema de compartir un sinnúmero de cosas, muchas veces sin ningún sustento científico, sin ser una información verídica, va a influir. Entonces, en este momento, nuestra labor como profesionales de la salud y también como empresarios es comenzar a psicoeducar a la gente. Y el tema de la psicoeducación es a través primero de estas charlas, de comenzar a sensibilizar con cómo influye esta información negativa en cada uno de nosotros, en comenzar a transmitir protocolos y estrategias claves y concretas a nuestros clientes para desde ahí comenzar a perder el miedo, ver qué es lo que realmente más miedo le da. Si el miedo es contagiarse, ¿por qué tiene miedo? Porque atrás hay un esquema y hay una creencia, y la creencia puede ser que si es que me acerco y toco la puerta me voy a contagiar, pero esa es información verás. Entonces, lo importante es transmitir eso, comenzar a psicoeducar y comenzar a tener estrategias como, por ejemplo, charlas, comenzar a hipotizar lo que pensamos para ver si realmente lo que estamos pensando es real o no. Creo que es clave en este momento. La siguiente pregunta me dice, a nivel personal, laboral, esta situación ha obligado a cambios fuertes en los hábitos dentro del ámbito familiar, que a futuro repercute en desempeño organizacional. ¿Cómo apoyar este tema? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, tenemos que tener en presente algunos aspectos. Como usted dice, y como mencionamos anteriormente, se ha generado un cambio drástico en nuestras rutinas. Y eso ha influido no solo en este tema laboral, sino en el tema familiar, en el tema personal, en todas nuestras esferas. Entonces, lo importante aquí y como estrategia me parece, primero en el ámbito familiar, ir separando este tema. Hay estrategias para el ámbito familiar, en mi ámbito organizacional y en mi ámbito personal. Pero lo primero es comenzar por nosotros mismos, comenzar a tener estas estrategias. Por ejemplo, en el ámbito familiar podemos comenzar también a hacer nuestro plan de contingencia como familia. Podríamos comenzar a poner tipo de normas o reglas dentro de casa para una mejor convivencia. En el tema de desarrollar una rutina que todos los que están dentro de casa tengan su rutina establecida y sepan qué va a hacer cada uno de ellos, tener roles claros en eso. Y lo primero es satisfacer nuestras necesidades básicas, y nuestras necesidades básicas tanto fisiológicas como emocionales. Entonces, si no partimos desde esta contención emocional conmigo mismo, de mi cuidado de la salud mental, difícilmente voy a poder producir o realizar mis actividades en otros ámbitos. Entonces es importante comenzar con eso, comenzar, como usted dice, en casa, con la familia, el tema de manejar los horarios de sueño, de realizar actividad física, de tener actividades placenteras que me permitan ir organizándome y que luego me permita irme adaptando a los cambios que se van dando. Recuerden que la resiliencia no es una capacidad con la que uno nace, la resiliencia es una capacidad que se va desarrollando, esta capacidad de adaptarnos. Entonces hay que ir haciendo cosas para que nos permitan adaptarnos de una manera más rápida.
Perdón. Muchas gracias, Tati. Totalmente de acuerdo, es un tema de resiliencia y es un tema de adaptación que procura que todos en los diferentes núcleos empresarial, familiar y demás generemos las mejores opciones para continuar con nuestras actividades y sobre todo afrontar este esquema de emergencia sanitaria. Gracias a Diana por la pregunta. Isabel nos pregunta, como empresario, ¿cómo podemos aprovechar estas últimas semanas de aislamiento para tranquilizar al trabajador y hacer que tome conciencia de lo que implica regresar al trabajo? A ver, yo les había mencionado 3 estrategias que podríamos poner en práctica en este momento. El tema del miedo, de la incertidumbre, del temor es normal en estas situaciones, pero sí se pueden hacer cosas para comenzar a dar algo de tranquilidad. Y las cosas que se pueden hacer es, primero, dando información sobre lo que está pasando y lo que estamos pensando en decidir. Es importante el tema de tener ya esa comunicación y ese acercamiento con el empleador. Que él sepa, por ejemplo, no es lo mismo un empleado que no tenga ningún contacto con su equipo de trabajo, con su líder, y no sepa si va a comenzar la siguiente semana o en 2, si va a ser medio tiempo, si va a ser solo 1 hora. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que comenzar a conversar en primera instancia. Además, establecer los el tema de la psicoeducación, de las charlas psicoeducativas es súper importante, saber cuáles son los riesgos, pero qué cosas vamos a hacer nosotros para empresarios para dar seguridad física y mental a nuestros empleadores. Es decir, no es lo mismo para un empleador saber que va a tener que ir a su oficina donde no hay alcohol, no hay gel, no tengo recursos, no me pagan, no sé cuánta gente va a haber, a un empleado que sepa cuando vaya a su lugar de trabajo van a ver todos los protocolos, van a haber medidas para desinfectarme, voy a tener protocolos de seguridad, voy a tener una vestimenta apropiada, o voy a saber que voy a estar 2 horas con X cantidad de personas. Entonces, eso de alguna manera da una sensación porque da certeza, y el rato que me da certezas, yo puedo prepararme para afrontar esa situación desde mi psiquis interno y también desde mis herramientas propias. Muy claro, el tema de dar certeza, me quedo con esta palabra, dado que esa es una condición de los seres humanos como tal. Queremos tener de una u otra forma quizás un control de la situación o una información que aparentemente nos dé el control y dentro de ese control manejarlos. Cuando no hay esa información que nos genere control, cuando no tenemos ese aparente mecanismo de defensa, pues es donde nos empieza a generar conflictos. Gracias, Isabel. Carlos Andrés nos pregunta, después de estas primeras charlas del conocimiento de información, de la parte de certeza de la seguridad que pueden tener, ¿qué tipo o qué otras charlas se les puede dar a los empleados antes de reiniciar las actividades? Y aquí agrego yo, ¿cuál podría ser el programa para estas iniciales y las subsecuentes dentro del ámbito de la crisis? Bien, respecto a la pregunta de Carlos Andrés, ¿de qué tipo de charlas se les puede dar a los empleados antes de reiniciar las actividades? Lo primero es psicoeducar sobre el tema, sensibilizar sobre que estamos en una crisis y que tenemos que tomar conciencia sobre eso. Entonces, lo fundamental ahora es el tema de los protocolos que vamos a tomar en todo el ámbito. Por ejemplo, les decía, hay mucha desinformación. Entonces, por ejemplo, de charlas de cómo tenemos que acudir al trabajo, cuáles van a ser las medidas de seguridad, cuando salga del trabajo y vaya a mi casa, qué medidas de seguridad voy a tener dentro de casa. Todas esas charlas son sumamente importantes. También el tema, por ejemplo, de estas estrategias psicológicas para mantener mi salud mental y mi salud física es muy importante porque eso va a ayudar, por ejemplo, estrategias de afrontamiento, qué hacer en caso de que me contagie, qué hacer en caso de que algún familiar mío esté contagiado, qué hacer en caso de, es una pregunta muy importante. Entonces, las charlas que les demos a nuestros empleados tienen que estar enfocados primero al tema de la psicoeducación, y la psicoeducación tiene que tener estas aristas: protocolos, seguridad, salud en su mundo integral, física, psicológica y social.
¿qué vamos a hacer? Lo importante es dar certezas a los empleados. De lo poco que sabemos, de lo poco que conocemos, de lo poco que tenemos ya listo en nuestros planes, hay que informar a nuestros empleados. Eso va a ayudar para que ellos sepan cómo tienen que actuar, qué tienen que hacer en caso de y cómo tienen que cuidar su salud integral. Muy bien, totalmente claro el tema de salud integral. Varios temas que se pueden ir generando desde el tema de conciencia social, desde el tema de psicoeducación, como decía Tati, hasta los parámetros más fuertes que se podrán ir dando en los futuros, en las siguientes semanas, ¿no? Ya la aplicación del protocolo, ya el cómo lavarse las manos, el de la desinfección. De hecho, son parámetros que hoy por hoy han cambiado y tenemos que volver a aprenderlos. La óptica, por ejemplo, de lavado de manos, me comentaban algunos colegas, me decían, oiga, uno no está acostumbrado a llegar a la empresa y lavarse las manos, y tampoco después de hacer alguna actividad productiva y demás, al regresar a la oficina, lavarse las manos. Pues son cosas que nos tocan desaprender y generar a través de la psicoeducación o la conciencia que nos permita generar un bien, no solo de una persona, sino de la comunidad. Gracias, Carlos. Aníbal Lozano nos dice, buenas tardes, ¿cómo puedo manejar a mi personal para que sean más productivos? Gracias. Recuerden, queridos empresarios y líderes de diversas organizaciones, que en estos tiempos debemos ser sumamente creativos. No hay un manual establecido. El día de hoy, en el tema de la guerra tecnológica, tuvimos un gol de último minuto. En todo caso, pues, estas son las iniciativas de psicoanálisis que se pueden generar. Sobre todo, afrontar los temas de producción, afrontar los temas de comunicación y afrontar los temas de interés social que nos puedan generar, no el ámbito de proactividad, como decía Tati, sino el ámbito de sobrevivencia. No sé si quieres acotar en la pregunta que estabas dándole, Tati. Bueno, vamos a cerrar el día de hoy este webinar. Saben que tenemos el apoyo de un gran cúmulo de profesionales con la familia Acresolar. Tenemos un equipo de gente que está prevista para atender sus necesidades, para atender sus inquietudes, pero sobre todo para siempre aportar en el crecimiento y sostenibilidad de las empresas, que es la razón por la que como empresa consultora nos mantenemos generando este tipo de charlas y sobre todo abriendo estos espacios. Gracias a todos los que han asistido y que se han aguantado estas conexiones. Gracias a Tati por estar pendiente y sobrellevar el esquema que hemos tenido el día de hoy. Esperemos que, pues, bueno, podamos gestionar este tema de conexiones, pero hay veces que nos funciona el famoso síndrome de lo que no debería pasar. Murphy, ¿verdad? Actúa. En todo caso, muy buenas tardes a todos los que han estado presentes. Muchas gracias, Tati. Que tengas una buena tarde y muchas gracias a todos. Mil disculpas de nuevo por la conexión y les invitamos a estar el día jueves, 4 de la tarde, en nuestro nuevo webinar. Hasta pronto.